Kiss en inglés, pues kiss, give me Exactamente. a kiss, dame un beso, ¿no? Y kiss en maya, ¿qué significa? Significa una flatulencia. De hecho, hay un juego de palabras, Marco, que dice kiss me, ¿no? En inglés es bésame. Ajá, kiss Pero en me. maya, si tú dices a tu novia, a tu novio, a tu pareja, kiseni, que significa prácticamente que te eche unos pedos, ¿no? Entonces es la parte curiosa de estas palabras que suenan similar, que se escriben de manera similar en maya. De hecho, esta escritura de la palabra kiss en inglés es una K, una I, doble S. En maya lo único que cambia es que es con K, doble I y una S. Ah, doble I. K, Sí, doble I y una exactamente. S versus K, una I y dos S. Wow. Exactamente. Qué interesante, ¿no? A ver, ¿qué más? Otra palabrita en maya que suene a alguna en inglés. El de poder en inglés es can. Sería con can, que es número 4. La escritura igual, Marco, es similar. En inglés se escribe con C, C-A-N, Can, pero en como maya se puedo. escribe exactamente. Como I can. Sí, Ajá, I can play football, sí, no sé, por ejemplo, yo sí, puedo jugar fútbol, sí, ¿no? o sí se puede. El sí se puede es yes, you can. Entonces, en este caso, en maya se escribe con la K, Ajá, K-A-N, que significa número 4, pero también puede coincidir con la palabra serpiente, que es can, es ajá. doble A, una K, doble A-N. Puede coincidir con esas dos palabras, pero si te das cuenta, Marco, lo Ajá. único que cambia es una letra o alguna, hay una pequeña similitud entre la escritura y lo que viene siendo la pronunciación.